Fortalezca, quienes pueden decir amén. Ha llegado el tiempo de la predicación. Dispongamos nuestro corazón, nuestra mente con reverencia, para que un día esta palabra que es la luz, esta palabra que es la dirección para nuestro camino como cristianos, como hijos del Señor, pueda ser una obra especial en la vida de cada uno de nosotros. Y la próxima vez que el pastor venga, pueda ver en cada uno de nosotros el tesoro escondido según el mensaje que nos trajo la vez anterior. Amén. Pasa con nosotros el hermano Luciano Cruz Cárdenas. Dios les bendiga en esta tarde. Es un placer estar una vez más con ustedes. Estoy muy contento, muy feliz, muy alegre, todos los sinónimos de alegría. Quiero agradecer en primer lugar a Dios y luego a la familia pastoral. Dios bendiga a esta hermana Sandra, a hermano Misael, donde él nos esté viendo en este momento. Y todos ustedes, muchas gracias por darnos este honor, este privilegio de estar una vez más con ustedes. Me acompaña mi esposa, por allá está en la parte de atrás. Póngase de pie, quiero que se ponga de pie. Esa cipote es mi esposa. Amén. También me acompaña una pareja de la iglesia, hermano Mauricio, con nuestra hermana Milagro. Ella es una pareja que no nos dejan. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Siempre, donde quiera que vayamos, ellos dicen, nosotros vamos con ustedes. Amén. Así que es un honor, hermanos. Quiero esta tarde que vayamos a la palabra del Señor y juntos vamos a estudiar un tema que es de mucha importancia para nuestros días. Quiero que estén en el libro Primero de Reyes, en el capítulo 19, y el versículo 19 al 21. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 19 al versículo 21. Pónganse de pie y juntos leemos la palabra del Señor. Dice así: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Pueden sentarse. Quiero esta tarde hablar acerca del tema pasos para recibir la unción. Ese es el tema a tratar. Todo lo que queremos obtener en esta vida merece pagar un precio, merece tener un sacrificio. Todo lo que queremos obtener, si usted quiere ser un profesional en lo secular o en cualquier área de la vida, usted necesita pagar un precio. Tanto en la vida cristiana es igual. Cuando usted y yo queremos alcanzar algo de nuestro Dios, necesitamos pagar un precio, y eso es valioso, es tan importante. Cuando la persona obtiene lo que desea a través del sacrificio, se siente satisfecho y dice: me ha costado. Quiero esta tarde hablar acerca de esta historia. Elías en el Antiguo Testamento representa a Cristo, y Eliseo representa a cualquier cristiano. Jesucristo dijo: mayores cosas que las que yo he hecho, ustedes pueden hacer.
Así que quiero en esta tarde hablar acerca de los pasos que Eliseo dio para recibir la unción del Espíritu Santo, y también nos compete a nosotros darnos en estos días tan necesitados de la unción en nuestras vidas. Vayamos a la palabra y quiero que estén en el versículo 21. El primer paso para recibir la unción que Eliseo tuvo que dar es que renunció a su antigua manera de vivir. Renunció a su antigua manera de vivir. Se deshizo de sus herramientas de trabajo. En la Biblia encontramos grandes llamados de parte de nuestro Dios, de personas que tuvieron que dejar todo simplemente por servirle. Hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres y de mujeres que cuando Cristo los llamó, dejó lo que estaban haciendo y se dedicaron exclusivamente al servicio de nuestro Dios. Eliseo, cuyo nombre significa mi Dios es salvación. La Biblia dice que era hijo de un hacendado procedente de Abel Meola. Era una ciudad natal de Eliseo. Aparentemente era una familia pudiente. Era alguien que pertenecía a una familia que tenía mucho dinero. Aunque en aquel entonces la riqueza no se podía ver a través de dinero, sino de haciendas, de bueyes, de ovejas y de todo lo que poseían en aquel entonces. Entonces dice que tenía 12 yuntas de bueyes. No era común en una familia tener tantas yuntas de bueyes. Entonces Eliseo procedía de una familia muy, pero muy pudiente. Pero veamos la historia en el versículo que tenemos como base. Y quiero que vayamos al versículo 19 de ese mismo capítulo. Quiero que estén conmigo en el 19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Pasando Elías por delante de él, echó su manto. Era un día normal para Eliseo. Se levantó por la mañana, hizo todo lo que hacía como un día normal. Se vistió, se preparó y se fue a su trabajo sin pensar que ese día iba a ser el día trascendental para él. Todo era normal para Eliseo. Él simplemente hacía el trabajo que estaba acostumbrado a hacer. Se deleitaba en lo que hacía, pero nunca pensó que ese día Dios había destinado en su infinita misericordia llamarle para que fuese el sucesor del profeta Elías. Por lo tanto, él se levanta y empieza a andar en su trabajo. Él está haciendo todo lo que le encantaba hacer cuando Dios está pensando en él. La Biblia registra de personas que fueron llamadas que siempre estuvieron haciendo algo. Nunca Dios ha llamado a alguien que no esté haciendo nada en esta vida. Hay gente que dice, yo quiero que Dios me llame, yo quiero que Dios me use, yo quiero que Dios me tome en cuenta. Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo? Y a veces dicen, nada. Entonces Dios no te va a usar, Dios no te va a llamar, Dios no te va a tomar en cuenta, porque en la Biblia encontramos a grandes hombres de Dios que estaban trabajando cuando Dios los llamó. Moisés estaba en el desierto pastoreando las ovejas de su suegro cuando Dios lo llamó para que se convirtiese en el gran libertador del pueblo de Israel que estaba esclavizado en Egipto. Gedeón estaba allá en una encina en la montaña aporreando el trigo y la cebada porque los enemigos iban y le robaban el fruto de la tierra cuando Dios lo llama haciendo algo. Pedro andaba en su barca con sus redes pescando cuando Dios lo llama y lo deja todo. Pablo era un perseguidor de la iglesia, era alguien que había estudiado tanto, pero estaba haciendo algo cuando Dios lo llamó. Entonces, en esta tarde, el principio es, si quieres que Dios te use, tienes que estar haciendo algo. Pastor, yo estoy estudiando. Está bien, estudia. Sigue estudiando. Entre más preparado estás, es mejor. Eliseo en ese día ni pensaba lo que iba a pasar. Sin que se cruzara una palabra, escucha esto, no hablaron. Ni siquiera va Elías y empieza a evangelizarle.
empieza a decirle el plan que llevaba. No, simplemente pasa delante de él y dice que Elías echó su manto sobre los hombros de Eliseo. Hasta este día nada se ha dicho con respecto al significado de ese manto. Pero, sin embargo, la gente dice que es probable que en aquella cultura de ese tiempo, el manto de un profeta simbolizaba el trabajo o el oficio que como tal ejercía. Por lo tanto, la acción de Elías es una investidura de Eliseo como profeta. Todos encontramos en la Biblia, y hablando de mantos, fíjate que usted va al Nuevo Testamento y encuentra que cada quien que hacía o desempeñaba su ministerio se andaba identificado, incluso hasta los ciegos, a los pordioseros y toda la gente en Jerusalén estaba identificada. Entonces, en este momento, Elías hace algo especial. Versículo 21, dice la palabra de Dios así. 19:21, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y se fue tras Elías y le servía. Primer paso para recibir la unción del Espíritu Santo es renunciar a nuestra antigua manera de vivir. Tenemos que renunciar a lo que antes hacíamos. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice, iglesia? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Cuando Elías extiende su manto sobre Eliseo, algo sobrenatural aconteció en el interior de Eliseo. Y la Biblia dice que desde ese momento él toma una acción simbólica. Algo que le está diciendo lo que adentro está sintiendo. Admite que algo ha acontecido en su vida. Y es que, dice la Biblia, que va y empieza a matar a una de las yuntas de bueyes y quemó el arado. Y además, hermanos, escucha esto, dice que invitó a todos los familiares, a todos los vecinos, a todas las amistades. Dice que una comida, hizo una fiesta de despedida. Amén. También aquí hay unos vocablos importantes, y es que cuando se habla de una fiesta y invita a los familiares y a las amistades, no simplemente está pensando en una fiesta de despedida, está hablando de una ofrenda sacrificial también. Se está preparando para Dios. Quiero que tomen muy en cuenta esto, porque más adelante vamos a necesitarlo. Eliseo, en el momento en que está sintiendo el llamado, él hace algo que la gente no lo entiende. La gente no puede comprender, la gente no puede entender el por qué muchas veces la gente deja el trabajo que está haciendo simplemente para servir al Señor. Y la gente del mundo que no tiene el conocimiento de la palabra y la revelación del Espíritu no puede entender. Pienso que los que andaban con Eliseo decían, pero ¿qué hace Eliseo? Los va a dejar solo desde hoy. ¿Con quién vamos a trabajar? ¿Quién va a andar con nosotros? Y no podían entender. Nunca podían entenderlo y tampoco lo iban a entender. Entonces necesitamos, para recibir la unción del Espíritu Santo, renunciar a nuestra antigua manera de vivir. La pregunta es, ¿qué te detiene para servir a Dios hoy? ¿Qué es lo que está impidiendo para que vaya y sirvas al Señor de todo corazón? ¿Qué es lo que te está deteniendo en ese momento o en estos días? Puede ser quizá un resentimiento. Pastor, yo quisiera servir al Señor, pero siento un resentimiento en mi corazón. Yo quisiera servir al Señor, pastor, pero siento raíces de amargura. Siento que digo mucha mentira. Pienso que hago mucha malicia. Me falta el perdón en mi vida. Estoy haciendo tantas cosas que no puedo dejar de hacerlas. ¿Qué te impide
para servir al Señor, para que recibas la unción del Espíritu Santo. Nunca se va a recibir la unción si sigue llevando las cargas de ayer. No podemos, iglesia. La unción del Espíritu Santo la vamos a recibir cuando nos despojemos de todo lo que nosotros hemos sido en nuestra vida pasada. Eliseo, desde ese día, él dijo: no más un trabajador de la tierra, no más alguien que está arando con estos bueyes y con este arado. Desde este día yo me voy a convertir en algo diferente. Solo cuando te deshaces de tu ayer, recibes la promesa de tu mañana. Dice 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 1, que si este tabernáculo, este cuerpo se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos de hombre, eterna en los cielos. Solo cuando te deshaces de tu ayer, recibes las promesas del mañana. Primer paso para recibir la unción. Yo sé que todos aquí estamos diciendo: yo necesito eso. Yo quiero una doble porción del Espíritu Santo. Entonces, primero, renuncia a tu antigua manera de vivir. Mata esos bueyes que te están atrasando. Quema ese arado que te está deteniendo para servir y para recibir la unción del Espíritu Santo. Eliseo tuvo que hacerlo. Segundo paso, quiero ir rápido en esta tarde. Versículo 21, parte C. Dice la Biblia que el segundo paso para recibir la unción del Espíritu Santo es que se convirtió en siervo de Elías. Versículo 21, léalo conmigo. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Qué paradójico lo que estamos viendo en esta historia. Qué paradójico. Dejó de ser un patrón para convertirse en un ayudante. Ojo con esto. Dejó de ser el patrón de los 11 que andaban con él, sencillamente para convertirse en el ayudante, en buenas palabras, en el cholero del profeta. La gente no lo podía entender. Pienso que papá y mamá de Eliseo no podían entender y decían: hijo, ¿qué te pasa? ¿Para qué lo aprendiste el oficio? Imagínate cuánto tiempo has estado aprendiendo esto de arar y ahora lo dejas simplemente para convertirte en ayudante del pastor. Amén. La gente no lo entiende. La gente jamás lo va a entender. Se convirtió en siervo de Elías. Fue tras Elías y le servía. Y ese verbo servir que aquí se emplea indica que Eliseo no servía en el lugar de Elías, sino que desempeñaba el oficio del asistente principal del profeta. No es que fue a sustituir el puesto de Elías, sino que fue a ayudarle simplemente. Aquí hay otro principio: espera el tiempo sabio de Dios, no te adelantes. Hay mucha gente que quiere adelantarse en el lugar donde él quiere estar, pero en este momento estamos aprendiendo que este fue y se convirtió en el servidor, en la persona que estaba siempre al lado de Elías para ayudarle. Es el mismo término que se emplea para describir a Josué en Éxodo capítulo 33 y versículo 11. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, para llegar a ser un buen primer lugar, escucha esto, tienes que ser un buen segundo lugar primero. Para llegar a ser un buen primer lugar en la vida, tienes que empezar a ser un buen segundo lugar en la vida. A raíz de esta historia surgen algunas preguntas muy naturales. ¿Habría tenido Eliseo alguna preparación antes de comenzar su ministerio profético? ¿Será que Eliseo conocía algo acerca de lo que está pasando? ¿Es posible
que él podía entender lo que estaba aconteciendo. También parece algo extraño el mandato para ungir a Eliseo. Quiero que vaya al versículo anterior y vea usted el versículo 16, 19, 16. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, para que sea profeta. Dice, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Eso es extraño. En ese momento simplemente iban a ungir, oiga esto, a los reyes. Amén. Simplemente a los reyes, y no estaban en ese momento, y a los sacerdotes, pero no a los profetas. En ese momento no los ungían. Por lo tanto, es bien extraño lo que estamos viendo en la historia. Pero vamos más adelante. Pregunto, ¿hubo unción o no hubo unción? En el momento en que el manto fue tirado sobre Eliseo, ¿será que hubo unción o no? Y todos decimos sí. Una investidura cuando Elías echó su manto sobre Eliseo. Algunos creen que la unción es solo el llamamiento y la investidura. Otros piensan que no, simplemente es que Eliseo recibe algo, un toque, y eso es todo, y después hace una fiesta de despedida y se convierte en el ayudante de Elías. Está bien, pero sí recibe una unción, sí recibe un llamado. Obsérvese que lo que hizo Eliseo es muy parecido a lo que hizo Hernán Cortés en la historia en México. Dice la historia que Hernán Cortés, cuando conquista México, lo que hace es quemó las naves para no tener que volver a ella nunca más. Conquistó México y dijo, para no volver a las naves a seguir conquistando o quererme regresar a mi país, yo necesito, y quemó las naves y nunca más volvió a ellas. Pero alguien más también hizo eso mismo. Lo mismo hicieron los discípulos de Cristo. Lo dejaron todo para seguirle. Todo lo dejaron para seguirle. Quiero que vayas a Marcos. En el capítulo 10 y versículo 43. Jesús hizo énfasis en el servicio. Y cuando hablamos de servicio, el maestro dice, Marcos capítulo 10, versículo 43 al 45. El que quiera hacerse grande entre vosotros, dijo el maestro, será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El que quiera hacerse grande entre vosotros debe empezar sirviendo. Eliseo como que entendía eso. Eliseo sabía que un día él iba a ser el profeta, el sucesor de Elías. Pero él sabía que para llegar a ser el sucesor de Elías, él tenía que empezar sirviendo. Si ustedes ven, ese versículo, el maestro lo dice por una discusión que hay entre sus discípulos. ¿Quién va a ser o quién va a tener el primer lugar entre nosotros? ¿Quién será el mejor? Y el maestro dice, es que ustedes están pensando como piensan en la tierra. Está bien, los reyes, los gobernantes se enseñorean de la gente y hacen todo, pero no será así entre nosotros. Amén. El que quiera hacerse grande, empiece sirviendo. Hay muchas maneras de servir. Amén. Podemos servir a Dios de muchas maneras, ayudando para su obra, evangelizando, sirviendo en la iglesia, barriendo, cuidando a los ancianos, cuidando a las ancianas, cuidando a los niños, limpiando la ventana. Haciendo cualquier cosa podemos servir, pero es lo menos que nos gusta. Amén. No nos gusta servir a veces. Queremos ver que todo esté exactamente bien cuando venimos, pero no queremos empezar sirviendo. No recibiremos la unción si no queremos servir.
Hermano, hay tanta gente orando, ayunando, gimiendo, pidiendo y diciendo: Dios, necesito la unción del Espíritu Santo, pero Dios va a lo más profundo. Dios no simplemente ve las palabras, Él va a lo más interno del corazón. Y cuando Dios ve que simplemente estamos pidiendo la unción para creernos más que otros o para sentirnos orgullosos porque tenemos el don, Dios te ve el interior. Y cuando piensas así, Dios no te lo va a dar. ¿Qué dice Hechos capítulo 1 y versículo 8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, y me seréis, ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice: me seréis testigos. Es decir, cuando alguien pide, cuando alguien gime, cuando alguien clama para que la unción venga, es para ponerla al servicio de la obra del Señor. No es simplemente recibir el don del Espíritu Santo y no querer hacer nada en la iglesia. Hay tanta gente con dones, con privilegios grandes de parte de nuestro Dios, pero no quieren servir. Amén. ¿No vinieron hoy? Se quedaron en la casa. No vamos a recibir la unción si no queremos servir. Podemos llorar, podemos gemir, podemos clamar, pero Dios conoce nuestro interior. Y quiero que vayamos a lo tercero. Y váyase a Segundo de Reyes. En el capítulo 2 y versículo 1. Primer paso para recibir la unción es renunciar a nuestra antigua manera de vivir. Segundo paso es convertirnos en siervos. Y tercer paso es seguir las caminatas, la jornada de su mentor. Seguir, es decir, seguir el ejemplo de su mentor, de su maestro, de su tutor. Vea Segundo de Reyes en el capítulo 2 y el versículo 1, lo que acontece ahí. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo, ¿de dónde? De Gilgal. Tercer paso para recibir la unción del Espíritu Santo es seguir las caminatas, seguir el ejemplo de nuestro mentor. Eliseo estaba consciente de lo que él quería y aquel dijo: Eliseo, quédate aquí porque Dios me ha llamado que vaya a Gilgal. Y este dijo: no, yo no me puedo quedar. Vive Jehová y vive tu alma, que no te voy a dejar, porque yo quiero alcanzar lo que yo me he propuesto. ¿Tú crees que de gusto maté los bueyes? ¿Tú crees que de gusto quemé el arado? ¿Tú crees que de gusto hice la fiesta de despedida? ¿Qué va a decir la gente si en este momento yo me regreso a mi ciudad? ¿Qué van a decir mis padres? ¿Qué van a decir mis amigos? Que no alcancé lo que quería. Así que dice Elías: yo sé lo que quiero. Eso es lo que Dios necesita de los evangélicos. Saber qué queremos. No caminar a la deriva. No ir simplemente donde va toda la gente. Hay que entender el por qué estamos sirviendo al Señor. Quédate en Gilgal. Y él dijo: no, no me quiero quedar. Gilgal significa círculo de piedras o de rueda. Josué estableció su cuartel general en Gilgal. Allí fueron circuncidados los israelitas. Ahí se celebró la primera Pascua después de la salida de Egipto. Es un lugar de actividad simplemente religiosa, pero sin poder. Gilgal es un lugar de actividad religiosa, pero sin poder. Es un lugar donde Israel debía olvidar a Egipto. Allí olvidas tu pasado y dices: ahora he nacido de nuevo. Hoy soy un creyente evangélico. Mis pecados han sido perdonados. Estoy pasándola bien. Amén. Gilgal representa la religión sin poder. Creyentes acomodados. Creyentes simplemente agradecidos y felices con haber nacido de nuevo. Satisfecho con la actividad religiosa. Voy al trabajo, vengo a la casa, voy a la iglesia, regreso a la casa, voy al trabajo, pero no hacen nada más. Vida
religiosa sin poder, satisfechos con la actividad que hacen simplemente. Pero ¿qué dijo Pablo a los romanos? En el capítulo 12 y el versículo 2, no debemos ser conformistas, no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El problema enorme en nuestros días es que la gente se ha conformado simplemente con tener a Cristo y que sus pecados son perdonados y se han quedado en Gilgal. Muchos creyentes se quedaron en Gilgal, pero Eliseo no se quiso quedar. Vaya a ser el versículo 2 del mismo capítulo 2 de Segundo de Reyes. ¿Están conmigo? Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado, ¿a dónde? A Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. No quiso quedarse en Betel. Betel, casa de Dios y puerta del cielo. La primera es Gilgal, lugar simplemente de religión pero sin poder. Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Betel es el lugar de grandes decisiones. Betel, puedes hacer morir tus propios deseos, rendirte y someterte a Dios. Abraham, dice la Biblia en Génesis capítulo 12 y versículo 8, en Betel, Abraham plantó su tienda de campaña y tomó la decisión de servir a Jehová. Luego, dice el versículo 8, se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Betel es un lugar de decisión. Es el lugar en que tú vas a decir, está bien, y acéptate a Cristo, ya estoy bendecido, Él me ha dado tanta bendición, pero no me puedo quedar aquí. Yo tengo que decidir el servicio a mi Dios. Betel. En Betel Jacob pactó con Dios. Génesis capítulo 28, versículo 19. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. ¿Qué pasó con Jacob ahí? Peleó con un ángel. Pero allí en Betel, es en Betel donde debes tomar tu decisión personal de rendir tu vida únicamente al Dios de los cielos. Betel, lugar de casa, lugar de pan, lugar de bendición, pero tienes que decidirte continuar. Vayámonos al versículo 4. Amén. Léalo conmigo, el versículo 4 del mismo capítulo 2. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado. ¿A dónde? A Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Atención, llevemos una secuencia. Gilgal, lugar simplemente de religión pero sin poder. Allí aceptamos a Jesús. Betel, lugar de bendición. Él nos bendijo, estamos bendecidos. Pero llegamos a Jericó, y Jericó es lugar de fragancia. Es lugar de acción de gracias. Dicen los historiadores que a kilómetros de la ciudad se podía sentir la fragancia de Jericó, porque era una ciudad llena de jardines, llena de rosas, llena de donde hacían perfume, de tal manera que los fenicios y toda la gente del otro lado venía a llevar perfume de Jericó. Así que antes de llegar a Jericó se sentía la fragancia. Se sentía aquello bueno, aquella acción de gracias. Y fíjese que Pablo nos dice en 2 de Corintios, capítulo 2 y versículo 16, que donde quiera que el creyente debe ir, donde quiera que el creyente vaya, la gente que le rodea tiene que oler olor a vida.
Amén. Donde quiera que vayas, donde quiera que llegues, donde quiera que estés, donde quiera que tú andes, la gente puede oler en ti el olor a vida. Porque los otros que no son cristianos no echan esa misma fragancia. Entonces, Jericó, allí te encuentras con el capitán de las huestes celestiales. Fue en las afueras de Jericó que Jesús fue tentado por Satanás después de ayunar 40 días. Fue allí donde Satanás llega y empieza a tentar al maestro de maestros. Imagínate, si el diablo tuvo la capacidad de tentar a Jesús, ¿cómo no te va a tentar a ti? ¿Y cómo no me va a tentar a mí? Cuando llegas a Jericó, ha llegado nacido de nuevo, ha llegado bendecido, pero no tienes poder. Y es en Jericó donde Satanás se opone a tus finanzas. Amén. Jericó es el lugar donde Satanás te prueba y prueba tus finanzas, prueba tu salud, prueba tu familia. Y hay tanto problema allí, porque es ahí donde tienes que vencer los poderes de las tinieblas. Eliseo dijo, no me quedo aquí. Los poderes de las tinieblas te van a asediar en Jericó. Algo más, es aquí donde debemos presentar defensa con poder y con sabiduría de Dios, tal como lo hizo Jesús. Mateo capítulo 4 y versículo 10. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es en Jericó donde nos vamos a parar como creyentes. Es en Jericó donde vamos a defender lo que Dios nos ha dado. Es en Jericó donde vamos a pelear por nuestra familia. Es en Jericó donde vamos a pelear por nuestro negocio. Es ahí donde tenemos que pararnos como creyentes y enfrentar a las huestes espirituales. Versículo 6. Ya nos vamos acercando a la bendición. Pero vea lo que pasa en el versículo 5. Y se le acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? ¿Y qué respondió Eliseo? Él respondió, sí, yo lo sé. Así que, por favor, cállense. La misma gente, hermanos, muchas veces, en vez de darte ánimo, lo que hacen es desanimarte. La misma familia muchas veces familia biológica y a veces familias espirituales, los hijos de los profetas. Llegan a Eliseo y le dicen, Eliseo, ¿ya te diste cuenta que este día Dios te va a quitar a tu Señor? Y Eliseo dice, sí, ustedes piensan que de gusto no aquí. Ustedes creen que de gusto vengo caminando desde Gilgal. Creen que de gusto maté los bueyes y quemé el arado. Creen que de gusto dejé el trabajo que ganaba tanto dinero. Creen que de gusto dejé el empleo que tenía, porque yo sé lo que quiero. Hay tanta gente que lo ha dejado todo, pero en Cristo también lo tenemos todo. Eso dice la palabra y a Él sea la gloria, porque en Él tenemos las bendiciones. Versículo 6. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado, ¿a dónde? Al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Jordán es la próxima y la última jornada. Aquí Dios abre los ojos espirituales y puedes ver lo sobrenatural. Llevas una bendición enorme, has nacido de nuevo, tienes bendición del cielo, has vencido a Satanás, estás dispuesto, estás preparado a recibir la bendición. Y cuando llegan al Jordán, Elías dice, Eliseo, quédate aquí. Y Elías dice, Eliseo, quédate aquí. Pero Eliseo dice, no, yo sé que pasando el Jordán yo voy a ver cosas sobrenaturales. Yo sé que pasando el río yo voy a ver cosas extraordinarias. Naamán se sumergió en el Jordán y su lepra desapareció. Josué cruzó el Jordán y su vida nunca más fue la misma. Jesús se bautizó en el Jordán y el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma. Eliseo pasó el Jordán y Elías dijo después en el versículo 9,
Me has convencido, Eliseo. Ahora entiendo que sabes lo que quieres. Ahora puedo decirte las palabras que vas a escuchar. Y dice el versículo 9 del capítulo 2. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Es al otro lado del Jordán. Es cuando cruzas el Jordán que vienen las promesas. Eliseo tenía claro lo que quería. Ni siquiera le dice: Elías, yo quiero ser como tú. No le dice: Elías, yo quiero ser semejante a ti. Dice: Elías, yo quiero algo más que lo que tú tienes. Elías, yo sé que has sido un gran profeta de Jehová, pero yo quiero hacer cosas mayores que las que tú has hecho. Así que no me conformo simplemente con la porción que tienes. Necesito una doble porción del Espíritu. Pero es al otro lado del Jordán. Mucha gente se quedó en Gilgal. Mucha gente se quedó en Betel. Mucha gente se quedó en Jericó. Y somos pocos los que queremos pasar el Jordán. Es poca gente la que quiere luchar por esa unción verdadera. ¿Qué hubiese pasado si Eliseo se queda en las estaciones pasadas? ¿Qué hubiese pasado a estas alturas? No hubiese alcanzado lo que él quería. Pero cambiemos la moneda y pensemos hoy: si Elías te hubiese dicho a ti: fulano de tal, ¿qué quieres que te dé? Viniese la iglesia a Josué, Elías, y dijera: ¿qué quieres que te dé? Mucho. Elías: una casa. Quiero una casa. Otros hubiesen dicho: Elías, el carro del año. Otros quizás hubiesen dicho: Elías, con un negocio me conformo. Otros más que quieren salir: un yate, Elías, por favor. Un avión. Una mega iglesia, Elías. Eliseo sabía lo que quería. Muchas veces no sabemos cómo pedir. Y Santiago dice que no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Porque pedimos para vuestros deleites. Porque pedimos para hacernos grandes. Porque pedimos para que la gente nos admire. Y Eliseo dice: no, yo necesito una doble porción de tu espíritu. No estaba pidiendo algo sencillo. Versículo 10, léalo, por favor. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Pero está bien. Has hecho méritos. Está bien, Eliseo. Me has convencido. No te has quedado ante las críticas. No te has quedado ante lo que la gente ha dicho. No te quedaste en el trabajo en que estaba. Me has demostrado que sí. Y dice el versículo 10. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Y aquí viene la promesa: pero si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, Eliseo, has corrido en vano. Es decir, si no ves cuando Dios me quite de enfrente de ti, entonces las caminatas que has dado, todo lo que has hecho será en vano. Pienso que desde ese momento Eliseo ni pispileaba viendo a su mentor. Él sabía que en cualquier momento Elías iba a ser alzado y él sabía que cosa difícil había pedido. Pero ve usted, mientras van caminando, dice la Biblia, enfoquémonos en la historia y transportémoslo a la escena. Elías va caminando con Eliseo y de repente, escucha esto, visiblemente
ese hombre empieza a ver cosas especiales. Versículo 11, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y cuando Eliseo está viendo la escena y ve que él se va, él empieza a gritar y empieza a decir: Padre mío, Padre mío. Está diciendo: ¿dónde está la promesa? Te he visto ir, así que ahora necesito que me cumplas. Yo no sé si sientes, pero yo siento que la carne se me hace así como ustedes ya saben. Qué experiencia, hermanos. Qué experiencia más maravillosa. Clamó: Padre mío, Padre mío. Como quien dice: ¿dónde está lo que me prometiste? ¿Qué pasó con lo que me dijiste? Y simplemente lo que recibe en ese momento es que un pedazo de trapo viene bajando. Ya, el saco o el manto de Elías cayó. Y Eliseo dijo: wow, ¿y con esto qué? Y por esto he caminado tanto. Y por esto me he sacrificado. Como muchos creyentes reclamamos: Señor, pero he dado mi vida, me he sacrificado, me he desgastado simplemente para que reciba esto. Hermano amado, lo que en esta tierra tiene es pasajero. ¿Sabes que las cosas eternas están en los cielos? Aunque no tengamos nada en esta tierra, en el cielo tenemos un edificio, una casa no hecha de manos de hombre. Así que si en esta tierra no tienes nada, en el cielo tienes una gran mansión. Cae el manto de Elías y en él viene la doble porción del Espíritu. Versículo 12, dice que Eliseo, cuando recibe el manto, ¿están conmigo? Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, oiga, los rompió en dos partes. Está diciendo: hasta este día yo soy el segundo lugar. Hasta este día yo soy el Eliseo que he andado tras la bendición. Hasta este día yo me convierto en el sucesor de Elías. Rompió su vestido, deja el pasado para enfrentar una nueva dimensión en la vida. De allá en adelante, Eliseo fue el sucesor del profeta Elías e hizo grandes hazañas en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero para alcanzarlo, tuvo que pelear, tuvo que pagar un precio. No fue de la noche a la mañana. No es simplemente un año que vas a pelear. Tienes que pelear mucho tiempo para que Dios te dé lo que quieres. Pero igual, ¿qué hubiese pasado? El manto de Elías, me lo pongo y me voy nadando el Jordán. Muchos recibimos la promesa. Muchos tenemos los dones y los enterramos. Muchos tenemos los talentos. Muchos hemos recibido la unción del Espíritu Santo, pero no la ponemos en práctica. Versículo 13. Alzó luego el manto de Elías. Amén. Él dice: bueno, entonces vamos a empezar a usar la fe. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró ante las orillas del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo, las aguas se apartaron a uno y a otro lado. ¿Y qué pasó? Y Eliseo pasó en seco el Jordán. Había recibido la promesa, había alcanzado su ideal, pero su vida había cambiado, había renunciado a la vida antigua o manera antigua de vivir. Se había convertido en el siervo de Elías y había seguido las caminatas de su mentor. Todo eso lo necesitamos hacer como creyentes. Pero hay mucha gente que quiere recibir la unción sin hacer nada. No, es que el Señor es bueno, pastor, y aquí
Unos me han dicho que dormidos han estado hablando en lenguas. Está bien, pero antes de dormir tuvieron que ayunar y orar y hacer tantas cosas. No piense usted que simplemente durmiendo estaban. Está bien, durmiendo los bautizó el Espíritu Santo, pero antes de dormir hicieron algo. ¿Cómo necesitamos entonces poner en práctica? Podemos escuchar buenos sermones, asistir a grandes eventos, pero si no damos los pasos que dio Eliseo, nunca vamos a recibir la porción, la unción del Espíritu Santo. Todos los que quieren la unción necesitamos renunciar a nuestra antigua manera de vivir. Deja esos hábitos que te afectan. Debes convertirte en siervo y debes seguir las jornadas de tu mentor. No quiso quedarse en Gilgal, no quiso quedarse en Betel, no quiso quedarse en Jericó, cruzó el Jordán. Amén. ¿Cuál es tu Jordán? ¿Cuál es tu Jordán que no puedes pasar? ¿Cuál es tu Jordán que te está deteniendo la bendición? ¿Cómo se llama? ¿Celo? ¿Cuál es tu Jordán? ¿Soberbia? ¿Cuál es tu Jordán que no te deja recibir la unción del Espíritu Santo? Haz un autoexamen y pregúntate, ¿cuál es el Jordán que no me deja recibir lo que yo necesito? Quiero que estés de pie en esta hora, por favor. Si alguien viene al teclado, sería una buena bendición que alguien viene al teclado. Los hermanos de la música vienen todos, por favor, que me ayuden a ministrar. Yo quiero, hermanos, en esta tarde preguntar entre todos los hermanos que están acá, ¿han traído algún amigo con ustedes? Que ustedes me den una señal. Alguien que tenga a su lado a una persona que no tiene a Cristo en su corazón, por favor, deme una señal nomás. A mi derecha, alguien que no es cristiano a mi derecha, díganme por favor. Indíquenme, hermanos, allá atrás. ¿Usted es cristiano? Muchacho, él sí. Sí. ¿Quién no, hermano? ¿Quién no es cristiano? Alguien aquí a mi derecha, por favor. Hermano Naín, parte de atrás. ¿Todos? Amén. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Al frente? ¿Quién no es cristiano al frente aquí? ¿Todos, hermano? ¿Sí? ¿A la izquierda? ¿Todos? Quiero que estén de pie entonces, por favor. Pónganse de pie en esta hora. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Quiero que le dé gracias a Dios en este momento. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias por hablar a nuestras vidas.